Hola, soy Fabiola Ortiz y hoy te doy la bienvenida a mi canal. Siempre te he dicho que aquí hablamos de vida armoniosa y alimentación sana consciente, pero hoy te voy a contar mi historia. Hoy voy a hablar de mí. Vengo de una familia muy numerosa, soy la sexta de 8 hermanos, más mi padre y mi madre, 10 personas. Bueno, una familia bastante disfuncional, pero me voy a retroceder en el tiempo un poco no, me voy a retroceder 40, 45 años. Sucede que mi familia paterna, en esa época tenía mucho dinero. Tengo algunas imágenes vagas de haber visto a mi padre ir al pueblo para vender su cosecha vestido de traje, acompañado de mi abuela materna, de mi abuela paterna, perdón. Recuerdo que en esa época el hecho de que un hombre vistiese de traje y llevara un sombrero italiano, una colonia inglesa, era sinónimo de riqueza. Mi familia paterna, mi padre, era una persona, lo que todavía tengo yo de mi imagen, era una persona pudiente. Sin embargo, he de decirte que cuando yo nací, mi familia ya iba cuesta abajo. Mi abuelo paterno, que era un hombre muy próspero, había fallecido a una edad muy temprana, con lo cual mi padre dejó su carrera militar y como hermano mayor vino a hacerse cargo de toda la familia, de sus hermanos, acompañar a mi abuela y hacerse cargo de todas las tierras. Por eso tengo la imagen de mi padre vestido de traje, yendo a vender las cosechas, el tabaco, la caña de azúcar. De hecho, era una familia tan pudiente que tenía todo lo que se llamaba, no sé si sea una palabra indígena, tenía un trapiche, que es una estructura metálica donde se molía la caña de azúcar para, bueno, hacer diferentes productos. Mi abuela tenía eso en su finca, en su inmensa finca, y se alquilaba. Y en esa región venían muchos campesinos a moler la caña de azúcar y a pagar por ese servicio. Con lo cual te quiero decir que era una familia muy pudiente. Bueno, me voy a trasladar a los 7 años. Cuando yo tenía 7 años, mi familia ya estaba en la ruina. Mi padre prácticamente ya estaba dilapidando todo porque mi padre había caído en el alcoholismo. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, que varios de mis hermanos se fueron, bueno, fuimos saliendo para realizar estudios, ir a casa de tíos, porque éramos muchos, había mucha pobreza. Yo me fui a ser educada en otra casa, siempre te lo he dicho, versus trabajar, muy pequeñita, con 7 años, fue como quedarme huérfana. Me fui, estuve fuera casi 13, 14 años, regresé con 20 años para recuperar a mi familia. Fue un intento fallido. Yo con 20 años estaba totalmente destruida emocionalmente. Fue un doble golpe porque me di cuenta que no los podía recuperar, que mi árbol genealógico estaba totalmente destrozado. En esa época con 20 años no sabía ni árboles ni nada. O sea, yo solamente tenía algo claro y era recuperar a mi familia. No podía hacerlo. El dolor era tremendo, el sufrimiento, todos sufríamos muchísimo. Mi padre seguía bebiendo mucho, era una situación muy violenta. Y entonces, ¿qué sucedió? Bueno, seguí trabajando, me incorporé al sector financiero, empecé a realizar mis estudios universitarios, conseguí una pareja, finalmente terminé, de ahí ya llegué a los 30, 32 años, terminé mi carrera, mi empresa cerró por la crisis económica, me quedé sin trabajo, perdí mi vivienda y mi relación se acabó. Con lo cual, con 32 años estaba en la ruina total, no sabía qué hacer, no tenía pareja, pero había algo en mí que siempre me sentí bastante diferente y era que para mí no era prioritario tener una pareja en esos momentos y mucho menos un hijo. Entonces tomé la decisión de dejar mi país. A los 2 años se dio la posibilidad. Me fui a vivir a Suiza, a un país, bueno, en Europa. Estuve ahí algunos años recuperándome económicamente, pagando mis deudas, porque tenía claro que para yo poder ser libre, para yo poder cortar con el pasado, cortar con muchas cosas, tenía que estar en paz con, bueno, con la institución que me había dado los estudios, que era un organismo del gobierno. Pagué toda mi deuda, pagué todavía las deudas que me quedaban de mi vivienda y decidí venir a España. Vivo actualmente en España y empecé a trabajar nuevamente en el área administrativa contable con una empresa con la cual, con el paso de los años, la relación se estropeó. Yo, bueno, finalmente viví una especie de bullying, de acoso laboral durante los últimos 3 años, donde yo veía y me sentía prácticamente casi ya hacia los 40 años, yo ya me sentía mm, que mi vida estaba en peligro porque era un acoso constante, diario, las jornadas de trabajo eran tremendas. Entonces yo ya me había casado, no tenía hijos, no tengo hijos de hecho,
y vi que tenía que girar, que tenía que tomar una decisión, que tenía que hacer de mi vida un antes y un después. Yo siempre fui de letras y de ciencias, sin embargo hice una carrera administrativa, hice empresariales, con lo cual estaba en el área contable, bueno, financiera, no, contable, administrativa de la empresa, no se me daba mal, he sido una mujer bastante trabajadora y responsable, pero sin embargo, a raíz de esta experiencia vivida en esta empresa, me di cuenta que yo tenía que pasar página y me enfermé muchísimo a nivel digestivo y veía que mi vida estaba en peligro, tal cual lo digo, sin exagerar. Y fue cuando tomé la decisión de buscar ayuda. Obviamente fui al médico, me dieron la medicación, empieza a tomar esto para la ansiedad, para la angustia, para el estrés, pero yo cogí la medicación, cogí, la guardé en un cajón de mi armario y ahí se quedó para siempre. Después de muchos años la tiré y decidí, alguien me habló del yoga, me dijo, mira, inscríbete, practícalo, no lo conocía y ahí empezó mi camino, mi búsqueda espiritual, mi despertar espiritual. El yoga me salvó de caer en la medicación, de caer en la adicción y empecé a hacer la práctica del yoga, la práctica de la meditación y pienso que es como una puerta que se abre, como hay algo cuando el universo te escucha y dice te voy a ayudar. Entonces sucedió también que quería hacer algo, quería reinventarme, quería estudiar cocina porque me encanta la cocina, quería estudiar naturopatía, quería hacer algo diferente porque no quería ya seguir trabajando en lo que había sido mi vida los últimos casi 20 años, quería que mi vida terminara de otra manera. Con lo cual, buscando, encontré quiromasaje con técnicas chinas, me inscribí en una escuela que los amo, que me han dado muchísimo y me formé como en quiromasaje con técnicas orientales. Cuando terminé la formación al año, había la posibilidad de estudiar medicina tradicional china y fue lo que hice. Entonces fue como si hubieses abierto una puerta al campo donde entra la luz del sol, donde vuelan los pájaros, hay mariposas, hay flores, o sea, fue como realmente empezar a vivir para mí. Porque de hecho yo desde niña nací en el campo, en la pradera, o sea, yo siempre fui muy soñadora, en mi vida el tarot apareció con 14 años, con la mujer mayor bueno, que fumaba el tabaco, o sea, muchas cosas. Entonces yo veía que eso aparecía, desaparecía, compraba libros de magia, de numerología, los leía, volvía y los dejaba. Entonces fue cuando me di cuenta que había algo que me llamaba, que me decía que era mi momento. Entonces, cuando yo escucho todas estas personas que hablan de su despertar, de sus cambios y todo, yo al principio decía, va, otro más que ya viene a contarme, a venderme la moto, a contarme historias, pero es que veo que hay miles, millones de personas en el mundo que pasan por este proceso de transformación y que yo, de verdad, al quien lo pueda vivir desde el principio y que pueda dedicarse a lo que ama, pienso que es una de las más grandes, pues algo que es con estrella, por decirlo, que nacen con estrella o que tienen o que han elegido vivir, porque de hecho yo creo en la reencarnación, creo en ese tipo de cosas, soy católica, soy creyente, pero mi mente está aún más abierta. Entonces me entregué a la medicina tradicional china, empecé a entender mi enfermedad, empecé a entender por qué había nacido esa enfermedad, qué me la ocasionó, qué pasó, por qué yo me comportaba así, por qué emocionalmente reaccionaba de esta manera y no de otra, por qué el vecino, por qué mi amigo, por qué mi pareja. Empecé a entender muchas cosas y de ahí hasta este momento ha sido un no parar. He estudiado metagenealogía, el estudio del árbol genealógico, registros acásicos, alimentación macrobiótica. Por eso, cuando yo empiezo mis vídeos, te digo que hablamos de alimentación sana, consciente y vida armoniosa, porque a partir de la medicina tradicional china entendí que somos cuerpos holísticos, que somos seres armoniosos, que no puedes sanar el cuerpo si la mente no está sana, que también tu espíritu está ahí, que es uno, está interconectado con el otro. Por eso, en muchas ocasiones encuentro personas que se trabajan muchísimo a nivel físico, que están hombres bellos, mujeres absolutamente bellas, y de repente un día caen en la depresión, se suicidan, entran en una secta, o sea, su vida gira tantísimo porque hay algo que falta en su vida, porque no hay algo que los ancle y que los jale a tierra, pero que los haga vivir
desde un punto de vista del sentido de la vida, del amor, del respeto hacia la naturaleza, a ellos mismos, a su clan. Y bueno, en toda esta maraña de experiencias que he estado viviendo los casi últimos 10 años, pude sanar mi árbol genealógico, pude perdonarme yo misma la primera, saber y entender que lo que había pasado con mi clan lo había elegido yo para poder vivir, para poder ser la persona que soy hoy, para poderme trabajar, para poder llegar a las personas con las que trabajo, con las que ayudo, poderles dar una fe a través de mis vivencias y de mis experiencias, que no solamente lo he leído en un libro, y también puedo comprobar grandes referentes, por lo menos aquí en España, y yo sé que a nivel también mundial, como Chris Carr, que entró en la medicina alternativa para sanar su cáncer, como Sergio Fernández, que habla de la importancia de la alimentación sana, Sergio Fernández del Instituto de Pensamiento Positivo, como Borja Vilaseca, que trabaja el Enneagrama, que es un grandísimo referente, que ahora tiene un programa de alimentación con Carmelo Vizcarra, que es un médico que ha combinado la medicina alopática con la medicina alternativa. Cuando la gente entra y estudia Ayurveda, medicina tibetana, medicina oriental, cuando se dan cuenta que somos seres holísticos, que una cosa no puede existir sin la otra, que desafortunadamente en el mundo occidental es lo que nos han vendido y por eso muchas personas están enfermas, sobre todo a nivel emocional, y que todo este giro que ha dado el mundo y todo este revolcón que hemos sufrido todos, por eso hay personas que están sufriendo muchísimo por el miedo a la muerte, porque interiormente están vacías, porque no se dan cuenta que si hoy tienes que partir de este mundo fue porque tú lo elegiste, porque era este el momento, aquí y ahora, y no mañana ni la semana pasada. Entonces, cuando caminas en este camino, cuando vas por el camino medio, cuando te desvías un poquito pero buscas el camino medio, aprendes a vivir en paz. Por eso, en mis redes sociales, en YouTube y donde quiera que te encuentres conmigo, siempre te voy a hablar de medicina china, de Ayurveda, de meditación, de la importancia de la lectura, de los minutos de silencio, de cuidarte, de aceites esenciales, del tarot, del árbol genealógico, de los registros, de cómo te puedes sanar, de los rituales, de cómo puedes manifestar abundancia, de cómo puedes atraer el dinero, porque somos seres, somos dioses en potencia, somos mini dioses, hacemos parte del todo. Entonces, por eso quería contarte por qué yo he llegado hasta acá, por qué cambié, por qué giré, por qué me pude sanar, por qué me pude, entre comillas, si lo quieres ver así, salvar. De hecho, predico con el ejemplo. Si tú entras ahora mismo a Instagram o si ves en la caja de descripciones en este vídeo de YouTube, vas a encontrar recursos donde te dejo el kit de las 9 estrellas para que conozcas tu número de nacimiento, donde te dejo un recetario para que puedas armonizar tu energía, donde te dejo un té de los chakras para que puedas saber cómo armonizarte. Si vas a mi web encuentras más recursos donde tienes un checklist emocional. Ahí es lo que conforma mi proyecto de vida. ¿Dónde llegaré? Donde tú que me ves decidas compartirlo, donde tú que me estás viendo ahora decidas apoyarme. Quiero desprenderme del resultado, quiero dar lo mejor de mí y quiero llegar hasta ti y ayudarte. Quiero poner mi granito de arena para que tú también estés bien y para que tu vida cambie. Así que esto ha sido todo. Deseo de todo corazón que todo esté bien en tu mundo y muchas gracias por oírme. Nos seguiremos viendo y hasta pronto. Chao.